Una persona católica me pregunta si es que está bien que una organización para defender la familia, la vida y el matrimonio, ¿no? Y sobre todo la defensa de los grandes temas alrededor de la vida, puede ser una organización que tenga un carácter no confesional, ¿no? Y me pregunta porque ustedes conocen, los que me siguen a través de punto de vista, que yo tengo una actitud compartida con muchos católicos, es decir, no es mía, no soy yo ni creador de la teoría ni nada, con un número creciente de católicos y de católicos importantes entre los cuales yo no estoy, si no estoy hablando de intelectuales en serio, yo soy un periodista que repite nomás ideas básicamente, las combina y las repite, es que, digamos, el catolicismo que trata de entrar en un diálogo inocente o demasiado optimista con el mundo, en realidad logra poco o nada, salvo ser agredido y aceptar esta agresión contra la iglesia, ¿no? Pero en el caso de la defensa de la vida, la naturaleza propia de la defensa de la vida, del matrimonio y de la familia, es una defensa de carácter secular, es decir, los argumentos principales que tenemos los católicos son argumentos de ley natural. Es decir, acá tenemos una diferencia importante con quienes son nuestros aliados en esta lucha, nuestros hermanos evangélicos. Nuestros hermanos evangélicos no tienen un fuerte en la argumentación según la ley natural. Ellos fundamentalmente argumentan de acuerdo a las verdades bíblicas. Y eso está muy bien. Nosotros coincidimos con esa aproximación. Pero como católicos entendemos que la gran mayoría del mundo secular no va a coincidir con nosotros si nosotros reclamamos que la autoridad que nos dice que nosotros no debemos aceptar el mal llamado matrimonio homosexual, el homonomio, que no debemos aceptar el aborto, no es por razones bíblicas, que es nuestro libro sagrado, pero que no todo el mundo lo reconoce como tal, sino que son los argumentos de ley natural. Es decir, nosotros sabemos que un embrión es una unidad vital, independiente y autónoma desde el momento de la concepción, que esa unidad autónoma lo es hasta la muerte natural, que cualquier interferencia es el inicio de una forma de nazismo arbitrario que determina simplemente de parte de los que tienen poder económico o político cuándo debería comenzar y cuándo debería terminar una vida, y que eso nadie debería arrogarse ese derecho por encima del resto de la humanidad. Es decir, que es un tema de derechos humanos y que va a tener una consecuencia en los derechos humanos. Entonces, obviamente nuestra aproximación es una aproximación de ley natural y en ese sentido es totalmente compatible con quien tiene una buena intención, ¿no? Ahora, dicho esto, es decir, no hay que hacerse ningún tipo de escrúpulos de que una organización de defensa de la vida esté abierta a todos los que, como dice muchas de los documentos de la Iglesia, especialmente de doctrina social, que dice no solamente a los católicos, sino a los hermanos cristianos, a los creyentes, es decir, a los que creen en Dios, y a todos los hombres de buena voluntad, es decir, que podrían ser no creyentes, ¿no? De esta misma forma es la política en la que puede perfectamente tener un grupo de defensa de la vida y de la familia y el matrimonio. Ahora, dicho esto, hay que ser bien realistas, hermanos, y aquí yo les comparto la experiencia de unos hermanos protestantes. Yo formo parte de un directorio de una organización provida que tiene su sede en el estado de Texas. Esta organización provida realiza una serie de actividades de promoción de las clínicas de embarazos o de crisis de embarazo en distintas partes de Estados Unidos. No las auspicia, no las financia, promueve la publicidad hacia ellas, ¿no? Y en esta organización es una organización fundada por un católico, pero con una extensa participación de personas evangélicas, que son la mayoría en el estado de Texas, incluyendo un pastor bautista norteamericano. Yo soy el único no norteamericano en el board, digamos, ¿no? No, miento, con un miembro más del board que es un centroamericano, pero criado prácticamente toda su vida en Estados Unidos.
Cuando estábamos aquí en una reunión, hay una serie de noticias de las que yo me tengo que encargar, y una de las personas pro vida admirabilísimas, una joven madre de familia evangélica, decía, mira, esto se nota que es básicamente que proviene de los católicos, ¿no? Porque los evangélicos, por ejemplo, no discutimos el tema de la fecundación in vitro mucho, los evangélicos no discutimos tal y cual tema. Entonces, más o menos decía, este servicio de noticias se nota que tiene un trasfondo católico. Y entonces, como nosotros estamos tratando de llegar a gente que no solamente es católica, sino también a otros evangélicos, pregunté, oye, ¿este es un problema? Porque, o sea, digamos, si ustedes me dicen cómo hacer para que alguien no se siente incómodo con el hecho de que sea católico, ¿no? Porque es un tema pro vida y acá tenemos que crear la alianza más grande posible, ¿no? El ministro Bautista dijo, mira, yo no veo ningún problema con eso. Todos los protestantes que estamos a favor de la vida, ellos no se llaman protestantes, se llaman evangélicos, ¿no? Todos los evangélicos que estamos a favor de la vida, sabemos que los católicos nos anteceden en esto, en la lucha, por mucho. Que ellos han comenzado esta batalla, que ellos de alguna manera la lideran, y entre otras razones, porque tienen esta capacidad orgánica de formar una sola iglesia que está en todo el mundo, ¿no? Y nadie más tiene esa capacidad. Entonces, me sorprendió el candor con que este ministro protestante, que entre otras cosas es un tipo extremadamente simpático, es un gordito tejano con un tremendo sentido del humor, un hombre muy bueno, un hombre de Dios, él decía esto, ¿no? Y esto describe una realidad. Allí donde yo he visto organizaciones pro vida abiertas a todos, los católicos tienen siempre un papel de liderazgo, número uno. Y número dos, el número de personas no creyentes es cercano a cero. Cercano a cero. Si hay personas, como por ejemplo este amigo y este compañero del directorio, de este directorio, que, digamos, él no fue criado católico, pero no fue criado con un sentido, digamos, de militancia, etcétera, ¿no? Pero fue el movimiento pro vida y el compromiso especialmente de quien después sería su esposa, ¿no? Lo que a él le llevó a comprometerse más con su fe. En consecuencia, más que dirigirse a los ateos y los agnósticos, que no deberían estar de ninguna forma excluidos de la participación de este evento, ¿no? Sin embargo, yo creo que el público más interesante al que hay que enfocar es el católico enfriado, ¿no? El católico que no tiene propiamente una posición abiertamente anticatólica, pero discrepa con una serie de cosas de la iglesia, tiene algunos prejuicios producto de haber escuchado la prensa secular y de no tener un compromiso católico que le permita acceder a información católica buena, ¿no? Y que están, digamos, ahí en la tribuna, ¿no? Y que comienza a tener una inquietud porque originalmente podría inclinarse a favor del aborto, pero después cuando comienza a escuchar los argumentos, comienza a ver, se preocupa cuando comienza a escuchar los argumentos de las consecuencias que va a tener en los derechos humanos la legalización del mal llamado matrimonio homosexual, comienzan a entender, caramba, esto no es tan simple ni tan fácil de decidir como parecía, ¿no? Entonces, mi humilde recomendación es obviamente a las personas que están iniciando este tipo de iniciativas, adelante, mucho ánimo, mucha fuerza. No hay que ser militantemente católico en el ámbito de la defensa de la vida, porque los temas que se discuten no son temas de doctrina religiosa, son temas son temas médicos, son temas jurídicos, son temas morales, y ahí coincidimos con todos. Pero obviamente para tener el impulso que tenemos, necesitamos que nuestra propia vida de fe sea una vida de fe fortísima. ¿Por qué? Porque vamos a ser vapuleados. Y yo lo sé por experiencia propia. Yo tomé iniciativas de esta naturaleza, además las hice confesionales en su momento cuando estaba en la universidad. Entonces sé perfectamente lo que es pelearme, por si acaso sé perfectamente. Yo no estoy pontificando desde el asiento, sí, peléense a todos los demás. No. Y ni siquiera digo pelense, pero hay que estar firmes, ¿no? Hijo, si te acercas a servir al Señor, como dice el libro del Eclesiastés, prepara tu alma para la prueba.
porque así es la vida del cristiano, que es serio. Será en el Frente Provida o en cualquier otro. Pero hay que ponerse firme, endurecer el rostro como pedernal, como decía Isaías, y prepararse para esta causa con generosidad. Que tengas un buen día.